continuación, Sanamente. Este programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni violencia. Abramos los ojos. Abramos los ojos. Enfrente de nosotros están pasando muchas cosas. Abramos los ojos. No permitamos que los que más queremos consuman drogas y alcohol. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde. Es un gusto tenerlos a ustedes en la pantalla del televisor, disfrutando de este espacio de la salud mental donde hablamos de diferentes temas de su interés, y hoy estaremos como siempre con el psiquiatra Ramón Acevedo hablando de embarazo en adolescentes. Pues ya comenzamos este ciclo. Doctor, ¿cómo está? Muy contento, Luisa, muy contento de que dejen entrar al psiquiatra Ramón Acevedo a sus casas. Aquí estamos para aclararle todas las inquietudes, todas las dudas que tengan acerca de salud mental. Es muy importante que nos llamen, que nos cuenten sus historias, sus inquietudes, porque el objetivo del programa es mostrarles que el psiquiatra es un profesional médico que puede ayudarles en muchos de los problemas que ustedes, su familia y sus amigos tienen. Doctor, hay datos muy interesantes con respecto al embarazo en adolescentes, y es que 1 de cada 5 mujeres en el mundo ha tenido un bebé siendo menor de 18 años. Y en realidad este es un tema preocupante, sobre todo para la sociedad. Vamos a hablar cuáles son las implicaciones de que una mujer menor de 18 años tenga un bebé y cuál es su responsabilidad. Entonces tendremos también al doctor César Arroyave, que por ahora nos contará por qué se están embarazando tantas adolescentes en la actualidad. Veamos. El embarazo en los adolescentes es una problemática que se está viviendo en los últimos años debido a un conjunto de problemas que hay que empezar a revisar. Lo uno, muchas de estas chicas están solas en todo su proceso de formación. Definitivamente son niñas que les toca crecer con los abuelos o con las empleadas o con otro tipo de personas que ponen a su cuidado para el crecimiento. Entonces el nivel de acompañamiento que tienen ellos desde pequeños hasta que lleguen adolescentes es muy pobre. Lo segundo es que el sistema educativo hay que revisarlo y reevaluarlo bien, porque hay mucho tiempo inútil que las personas tienen, y los niños, además de sus procesos educativos, llegan a la casa y no tienen como actividades de formación, de acompañamiento, de integración y de ayuda para que puedan crecer como seres llenos de valores. Y hablo de tiempo inútil porque muchas veces las chicas y los niños le dicen a uno que están mucho tiempo sin saber qué hacer o qué cosas pueden realizar. O lo otro es la vinculación que vienen teniendo todas estas chicas a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el hecho de estar metidos al internet, estar con sus celulares, hacen que la mayor parte del tiempo ellos se puedan exponer a un montón de actividades que pueden ser factor de riesgo para que puedan empezar a experimentar el sexo y no empezar a formarse en el amor, en valores y en otras actividades que son importantes para los seres humanos. Eso por un lado. Lo otro es que muchos de estos chicos, como no tienen un proceso de acompañamiento, tienen unas dificultades que son importantes, y es en la formación de su autoestima, los valores como seres humanos, como personas, lo que es importante formar una familia, los procesos que son de crecimiento, los procesos de formación para ellas, y realmente lo que es el cariño y el amor de formar una familia y no tener simplemente un sexo por diversión, que es una de las cosas que a veces desde muy pequeñas les empiezan a vender ese sofisma que simplemente es esto. Por otro lado, hay un riesgo, es que las chicas se pueden acompañar a otras presiones de amigos, consumo de sustancias y dificultades que les pueden generar que se puedan exponer a tener relaciones sexuales no seguras y puedan embarazar.
Agradecemos al doctor César Arroyave, psiquiatra de Samedin, que nos ayudó con la introducción de este programa sobre el embarazo en adolescentes, doctor. Y son muchas las cifras que se presentan sobre las niñas embarazadas. Tengo un dato: cada año se producen 16 millones de nacimientos de mamás adolescentes en el mundo, y es preocupante porque en las regiones más pobres del planeta, a una de cada tres mujeres es madre adolescente, doctor. ¿Por qué se está presentando, doctor, y cada vez son más las niñas que tienen embarazos tan jóvenes? Bueno, digamos que el tema del embarazo en adolescentes lo tenemos que mirar como un problema, primero de salud pública, y segundo lo tenemos que mirar como un gran problema sociocultural y económico, porque lo que más reproduce la pobreza en muchos países, incluyendo América Latina, los países de América Latina, a Colombia y a Medellín, y algo que reproduce la pobreza son los embarazos en adolescentes, porque las adolescentes que se embarazan por lo general interrumpen sus estudios, tienen que vincularse muy tempranamente al mercado laboral sin una formación adecuada que les permita tener buenos ingresos, y muchas de ellas terminan siendo madres solteras con muy poquito soporte socioeconómico, por decirlo así. ¿Qué las lleva a embarazarse? El doctor César nos ha contado ya algunas de las circunstancias, pero también hay que incluir dentro de esas circunstancias que muchas están buscando embarazarse porque creen que esa es la manera de evadirse de ese hogar donde hay mucha violencia, donde hay muchas carencias, y creen que tienen otras oportunidades a partir de esos embarazos. Por eso, doctor, muy bueno destacar uno de los factores más importantes que se presentan cuando una niña está en embarazo es la educación de la familia. No tenían unos valores arraigados y la niña no tuvo esas bases y principios, y por eso se le presentó un embarazo a tan temprana edad. Hay factores que tienen que ver, yo diría, que con el tema del desconocimiento y de los riesgos que se tienen con la iniciación de la sexualidad a muy temprana edad. Los estudios demuestran que las menores de 15 años, en un alto porcentaje, tanto hombres como mujeres, ya han iniciado su vida sexual, y sin tener una clara conciencia de qué es la sexualidad, de cuáles son los riesgos de esa sexualidad temprana, y sin todos los cuidados que se debe tener. Y uno de esos factores obviamente es el quedar embarazadas, en adquirir enfermedades de transmisión sexual muy graves como la hepatitis y el HIV y otra serie de alteraciones, y a partir de ahí digamos que los embarazos se convierten en ese gran riesgo y en ese gran factor que frustra a partir de ahí la vida de muchos adolescentes y muchas adolescentes. Doctora, además el embarazo en las adolescentes es un gran reto porque no existe una madurez física ni emocional para tener y dar vida a una nueva criatura. Les recordamos a todos los televidentes que este espacio es para ustedes, para recibir sus llamadas. Nuestras líneas están abiertas, llámenos al 448-4142 y la línea gratuita nacional 018-000 51-82-82. Y ya tenemos nuestra primera llamada, está con nosotros Marta desde Río Negro. ¿Cómo está, Marta? Muy buenos días. Bienvenida Sanamente y atentos a tu pregunta. Muchas gracias. La pregunta mía es para el doctor, es que yo tengo ansiedad generalizada y la psiquiatra me mandó clonazepam, y últimamente me cambiaron el laboratorio del clonazepam. Entonces yo quiero saber si eso me puede afectar o no. Muy bien, Marta, el tema de la ansiedad generalizada es un tema que nos lleva a analizar esa ansiedad generalizada con qué otras alteraciones en la salud mental pueda estar asociada. Pueda estar asociada con cuadros depresivos, por eso a veces se hablan de cuadros mixtos de ansiedad y depresión. Puede estar asociada con trastornos de pánico, puede estar asociada con algunos, rasgos obsesivos. Entonces, a partir de ahí es que se hace el diagnóstico y se hace el tratamiento. Yo les he dicho
que en Colombia hay unos genéricos que son de muy mala calidad, otros son de regular calidad y otros son buenos. Entonces, lo que uno debe hacer es que si le empezaron a dar un medicamento de determinada marca y con ese medicamento está funcionando adecuadamente, pues cada entrega que le hagan desde la EPS debe exigir que le den la misma marca, porque no es lo mismo los genéricos dependiendo de cada laboratorio. Entonces usted tiene que evaluar si con ese nuevo genérico que le están dando evoluciona adecuadamente, digamos que es que la marca es buena, pero si empieza a notar que hay un retroceso, debe consultar con el psiquiatra y que él le vuelva a formular y a partir de ahí exigirle a la EPS que le entregue la misma marca que le está dando. Y desde Medellín recibimos la llamada de Claudia. ¿Cómo está Claudia? Claudia. Muy buenos días, ¿cómo Bienvenida, están? ¿cómo está? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos cuál es su pregunta, que el doctor está atento a responderla. Claudia. Claudia. Mi pregunta es que qué tan producente es colocar... Sí, Claudia, para por favor, planificar las bájale a niñas tu antes de ellas televisor. empezar una vida sexual. Claudia, ¿me repites la pregunta, por favor? ¿Qué tan producente es colocar a planificar las niñas antes de ellas empezar una vida sexual? Bueno, Claudia, el tema de la planificación, el tema de el sexo, digamos, con responsabilidad, el tema del sexo con todos estos tipos de controles, implica que en la familia tiene que haber una clara educación en valores, una clara educación en entender el respeto por sí mismo y por los demás, en entender que la sexualidad a edad temprana tiene muchos riesgos y el entender qué significa la sexualidad en cada ser humano. Por eso, cada familia tiene que tener muy claro qué significa todo lo que les estoy diciendo y a partir de ahí asesorarse con médicos especializados, con médicas, ginecólogos que les ayuden a tomar esas decisiones y que le permita entonces saber cómo orientar a la familia en el tema de la anticoncepción. No podemos decir que hay una norma general o una regla general que nos permita tomar esas decisiones, sino que tiene que ser claramente un principio de educación en la familia. Es mucho más importante una educación clara en valores, donde el respeto por mí, el entender qué significa la sexualidad con responsabilidad, el entender todo lo que le está pasando a la chica y al chico al inicio de la adolescencia, tiene mucho más valor y puede ser mucho más significante para prevenir embarazos y enfermedades sexuales que el mismo hecho de empezar a usar métodos de planificación sin ningún tipo de control ni responsabilidad. Y desde Río Negro recibimos la llamada de Nelly. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, sí. Muy bien, adelante con tu pregunta. Hacer una preguntita al médico. Vea, lo que pasa es que yo sufro fibromialgia y tengo depresión. Entonces, en ese momento a mí me ven el psiquiatra, el psicólogo, y en ese momento el seguro me quitó la clínica del dolor. Dicen que van a hacer una evaluación y me mandaron para una medicina alternativa. Yo estoy muy preocupada porque yo tomo pregabalina de 150 miligramos, me estoy tomando 300 miligramos al día y tomo acetaminofén con codeína, acetaminofén normal, tomo tiamina, entonces ya se me va a acabar la droga y apenas voy a empezar con la medicina alternativa, entonces no sé qué hacer, y yo ya no sé qué hacer con el seguro, porque es que por todos lados me dicen pues que van a mirar a ver si su medicina alternativa. Bueno, también tomo clonazepam porque la fluoxetina tampoco me sirve, entonces estoy tomando duloxetina. Entonces manejo pues mucho sueño, todavía manejo mucha ansiedad y mucha depresión. A ver el que me aconseja. Muy bien. Lo más importante en el término de las medicinas alternativas es que las medicinas alternativas deben de ser escogidas por el paciente. A uno no le pueden imponer el mandarlo a una medicina alternativa si uno no está de acuerdo. Yo diría que eso tiene mucho que ver incluso con las decisiones cuando son temas religiosos, etcétera, etcétera, donde a uno no lo pueden mandar para una iglesia si uno es
cristiano y si es católico, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no estás de acuerdo con la medicina alternativa, obviamente vas a tener muchas dificultades para que esa medicina te funcione. Si tú eres la que la estás pidiendo y ves en la medicina alternativa una buena opción y tienes toda la capacidad de creer y de someterse al tratamiento, es muy importante. Pero hay unos elementos que sí tienes que tener en cuenta, y es que los tratamientos de las medicinas alternativas en términos de psiquiatría, en términos de la depresión, yo sí te recomendaría que no vayas a dejar que te cambien los tratamientos psiquiátricos, que sea un psiquiatra que te siga orientando en ese tema para que no vayas a tener un retroceso. En el tema de dolor, yo creo que si tú eres la que estás pidiendo que te manden a las medicinas alternativas para buscar opciones, puede ser una buena opción para ti, porque también allí se necesita tener mucha credibilidad y mucha capacidad de interactuar con el médico para que realmente lo que te van a hacer te pueda funcionar. Doctor, ¿cuáles son esos riesgos del embarazo en las adolescentes? Bueno, el quedar embarazado siendo un adolescente tiene mayores riesgos. Hay elementos que tienen que ver con la maduración de todo el aparato genital femenino, entonces una de las consecuencias puede ser que haya una desproporción fetopélvica, no, el canal del parto no esté maduro, entonces hay que intervenir algunas veces con forceps o con cesárea. Puede haber mucha más propensión a los temas de la hipertensión arterial en el embarazo, que es la preeclampsia y la eclampsia, que traen problemas muy serios en la vida de la madre como también en la del feto. Pueden haber problemas de ruptura prematura de membranas, más bajo peso al nacer. Entonces todos estos elementos pueden traer consecuencias muy funestas para el bebé que está en desarrollo. Para la madre, obviamente hay unos factores que tienen que ver con que a veces ya hay inmadurez psicológica, no están formados todos los elementos básicos de la personalidad, entonces la adolescente no entiende su papel de madre, puede tener descuidos hacia el bebé, puede tener unas grandes carencias afectivas por parte de la familia, su entorno social, su compañero, y eso hace que entonces se sienta más incapacitada para ser una madre, se sienta el embarazo como una frustración o lo tomes simplemente como un juego de muñecas. Entonces todos esos elementos hacen que se afecte tanto la madre como el hijo o la hija, y a partir de ahí se dan problemas psicológicos muy graves y muy difíciles de manejar. Y es cuando más se necesita el apoyo de la familia, el apoyo de todo ese entorno social, de todas esas redes sociales, para que esta madre y este bebé puedan tener una vida y un futuro adecuado. Doctor, y muy importante detenernos en esa carga emocional, en la tristeza acumulada, en el sentimiento de frustración que tiene una niña adolescente que no está preparada para engendrar una bebé, y sobre todo el que dirán, que están pensando en mi colegio, que están pensando mis papás, mi propia familia. Todos esos sentimientos que tiene la mamá, la tristeza acumulada, ¿cómo puede afectar al bebé ya cuando nazca? Bueno, yo diría que cuando estamos hablando de embarazos en adolescentes tenemos que tener en cuenta por qué factores esta adolescente se embarazó. Porque muchas adolescentes buscan el embarazo como una opción, decía yo, de salir de un hogar donde hay una gran violencia y unas grandes carencias. Pero también encontramos adolescentes, y en esto tiene mucho que ver incluso el estrato socioeconómico en el que se vive. Muchas adolescentes también pueden simplemente quedar en embarazo por un gran accidente, y un gran accidente que hace que se embarace. Entonces allí las reacciones son distintas. En un lado, a veces se espera con mucha ansia el nacimiento del bebé, y desde el mismo embarazo empieza a haber la frustración porque aquello que se esperaba que trajera el embarazo, que era el salir del hogar, el tener como un salvador, no aparece, y eso crea una frustración. Y en el otro hay un gran temor y un gran miedo al que dirán, entonces se oculta el embarazo, no se busca la ayuda y todos los controles que hay previos al nacimiento, o sea, todos esos cuidados que hay alrededor del embarazo, y eso afecta, en ambos casos, afecta el desarrollo. Pueden haber muchas frustraciones, muchos miedos y muchos temores, y hay estudios muy serios que dicen que hasta el 82% de los embarazos en adolescentes terminan en abortos provocados, y estos abortos provocados traen unos grandes traumas psicológicos en las niñas, y
si no son tratados adecuadamente, pueden llevar incluso a riesgos de suicidio, de depresión y otros factores que son muy graves para la vida futura de esta adolescente. Y en el tema de los abortos, muy importante ahorita, doctor, que lo profundicemos, porque estos en muchos casos se deben a la falta de apoyo que recibieron de sus padres. Pues igual era un niño esperado, pero los papás en muchas ocasiones no toman esta noticia de la mejor forma y creen que la mejor forma de salir de esta situación es abortando. Y también vamos a ver después el daño psicológico que queda en esas menores después de hacer un aborto, que es para toda la vida. Y también vemos cómo muchas veces el embarazo en adolescentes llevan a unos matrimonios también no deseados, que un gran porcentaje de ellos terminan después en separaciones, en divorcios e incluso pues en situaciones de agresión y de violencia muy complicadas. Así que nos vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos con este tema del día de hoy, el embarazo en adolescentes. Estás viendo Sanamente. Grandes o pequeñas, ligeras o pesadas, la vida trae sus cruces. Algunos las descargan con gallardía después de coronar la cumbre.